Les doy la bienvenida a este webinar de a la CIPE. Sí, eso que les decía, hace rato que no hacíamos ninguno. De hecho, hace rato que no teníamos actividades con la CIPE. La verdad es que nosotros y el resto de los docentes hemos estado con un año bastante movido y, vale, montar un webinar o un curso, lo que sea, a veces es un poco complicado. Pero bueno, estamos acá y queremos darle la bienvenida. Eso. Gracias por estar acá, por apostar su tiempo a este espacio de conversación y discusión de cuestiones que a nosotros nos parecen fundamentales. Si no, evidentemente no estaríamos trabajando en esto, y que tienen que ver con herramientas para mejorar nuestro desempeño, pero no solo nuestro desempeño como litigantes del proceso, sino también en mira siempre a pensar cómo estas mejores prácticas que nosotros compartimos impactan también de manera beneficiosa en el sistema de justicia. Ahora, específicamente en el sistema de justicia penal, con mayor razón, porque todavía en este subcontinente la justicia oral, contradictoria, en un sistema, digamos, de adversarial o de corte adversarial, todavía se aplica básicamente a la materia penal. Sabemos que hay algunos avances en otras materias como laboral y familiar en Chile, pero en las otras jurisdicciones de acá del barrio todavía no entra demasiado. Bueno, con esto como bienvenida, quería retomar estos temas que siempre nos han inquietado y que en realidad nos siguen inquietando, porque la verdad es que como pudieron ver de la invitación, el tema de hoy no es un tema nuevo, ni mucho menos. O sea, es un tema, es un tema de permanente discusión, es un tema de permanente atención, sobre todo en los círculos más académicos, diría yo, en los círculos más de teorización, pero en la práctica todavía siento que, o sentimos nosotros acá, que sobre esta cuestión trabajamos muy al ojo, trabajamos muy de oído, trabajamos muy de manera improvisada con las pocas y malas herramientas que nos dio la facultad. Digamos, así de crudo creo que es el diagnóstico, porque, digamos, adelantando un poco, spoileando las conclusiones de esta exposición, el tema que queremos tratar o donde queremos poner el énfasis es que todavía no asumimos que la cuestión narrativa, la construcción narrativa o la dimensión narrativa de la teoría del caso es una materia que está al debe. Porque, a ver, y haciendo una introducción y un pequeño resumen, siempre nos dicen la teoría del caso, es decir, qué vas a ir a contar al juicio. Te dicen tiene una parte fáctica, una parte probatoria y una parte jurídica. Y te lo ponen como en tres pedestales o te dicen, o esto es la columna vertebral de tu trabajo. Ahora, sin menospreciar ni la parte jurídica, que sabemos que es súper importante, pero que tiene un momento distinto y que tiene un lugar distinto en la litigación estratégica, y sin menospreciar evidentemente la parte probatoria, porque tú puedes contar una historia muy linda, una historia de acusación o defensa completamente redonda, que cuadre, que tenga todos los elementos, digamos, para ganar un juicio. Y si no tienes prueba, no es nada, digamos. Vamos a hacer el soberano ridículo, cosa que a todos nos ha pasado en algún momento. Y bueno, yo hablo por mí, pero supongo que a todos nos ha pasado.
Eh, pero en la cuestión de los hechos, todavía tocamos de oído. ¿Y por qué? Digamos, ¿cuál es la tesis que manejamos nosotros? Y es que en la construcción de los hechos, o sea, en la construcción narrativa, en la construcción fáctica, nadie, nunca, en ninguna parte, bueno, alguna vez nos las dieron, pero al menos en la facultad, esas herramientas para construir una buena historia, para construir una buena historia de culpabilidad o inocencia, que tenga las estructuras que tienen que tener una buena historia, que abarque las dimensiones que tiene que abarcar una buena historia, que seamos conscientes qué elementos son los fundamentales, que sepamos que en una historia y que en toda historia hay elementos que necesariamente tienen que concurrir, que los personajes de esa historia, que van a ser seguramente van a ser nuestros elementos de prueba, y a veces no, o sea, a veces tenemos que construir un personaje de alguien que ya no está, digamos, tenemos que construir un personaje de alguien que está muerto, por ejemplo, pero que esos van a ser los personajes y van a ser los elementos fundamentales, los contadores de esta historia, que nosotros vamos a contar a su vez a partir de nuestras fuentes de información que vamos a llevar a juicio, eh, eh, que toda esta dimensión, en general la improvisamos y se nos olvida eso, que la estamos improvisando. Pero además se nos olvida que hay gente que ya viene trabajando sobre esto hace, no voy a exagerar, miles de años. O sea, el tema de la narrativa, su estructura, construcción de personajes, trama, clímax, desenlace, es una cuestión que se viene trabajando. O sea, pensemos solamente en o en la dimensión aristotélica de la estructura narrativa. Pero bueno, eso solo, digamos, como adelanto para abordar la cuestión precisamente frente a las necesidades de un juicio. Porque, insisto, respecto de todo lo demás, creo que la facultad nos entregó buenas herramientas y entendimos bien lo que era la necesidad probatoria y entendimos bien y sabemos lo que son las pruebas y los medios de prueba. Y ahí tenemos una discusión súper fina respecto de entre fuentes de información, información, eh, y tenemos una discusión mucho más rica. Respecto del derecho, ni hablar. Creo que, creo que está sobredimensionado la parte del derecho, sobre todo en el tema de la jurisdicción penal, en donde venimos de una tradición, digamos, la tradición en donde los hechos eran poco relevantes, porque finalmente la decisión la tomaba un juez, a veces apoyado por un fiscal, en un sistema que digamos que se le llama mixto o inquisitivo, que para mí son estructuralmente básicamente lo mismo, y en donde los hechos no eran tan relevantes como las calificaciones y nuestro derecho penal, procesal penal de base continental se preocupó más de las calificaciones que de la cuestión de los hechos. Ahora, este giro que dimos en el subcontinente de un sistema eh, inquisitivo a un sistema contradictorio, a un sistema de corte adversarial, ha cambiado esa lógica. No obstante, creo que nuestras prácticas no han cambiado lo suficiente, no se han adaptado lo suficiente o no han podido todavía aprovechar estos espacios o esta nueva dimensión que nos plantea, este nuevo desafío que nos plantea este nuevo sistema. Entonces, cuando uno dice que la teoría del caso es básicamente la construcción de una historia persuasiva, no está diciendo otra cosa más que la teoría del caso
en un sistema contradictorio y adversarial es la cuestión de la construcción fáctica, o sea, de la cuestión fáctica como construcción narrativa. Ese es el tema. Porque miren, yo la verdad es que ni siquiera me presenté, seguramente Andrea me va a retar luego, pero bueno, yo, Jonathan Ramírez, eh, llevo trabajando desde el sistema antiguo acá en Chile, estoy hablando de principios de siglo. Trabajé en el año 98, 99 en los tribunales inquisitivos y a partir del 2004 empecé a trabajar en el nuevo sistema, eh, en el nuevo sistema penal, acusatorio adversarial, o más o menos adversarial. Entonces, como que también viví la transición y, y en todos estos años, además, a propósito de cuestiones muy particulares mías, es decir, que a mí siempre la construcción narrativa es una cosa que no sé, que me ha inquietado. O sea, me gusta mucho el cuento, me gusta la novela y particularmente me gusta el documental como disciplina o como rama independiente del cine de ficción, porque el documental en realidad a veces raya también a la ficción, y eso es una cuestión que creo que en algún punto vamos a aclarar. Pero me he dado cuenta que los abogados somos muy buenos en lo primero y en lo segundo, en lo jurídico y en lo probatorio, pero en la parte de la construcción narrativa, que es un elemento fundamental de la teoría del caso, vamos poco cojos y ahí he visto gente que más o menos intuitivamente lo hace mejor y gente que más o menos intuitivamente lo hace pésimo. Pero esto es todo como una introducción, porque en realidad el tema tenemos que volver de nuevo a plantearlo antes de profundizar en la cuestión de la construcción, o sea, de la facticidad del juicio como construcción narrativa. Tenemos que volver a hacernos preguntas fundamentales, que creo que se nos olvida, porque, insisto, no son propios de la formación de la facultad, porque además yo creo que todo en filosofía del derecho y en introducción al derecho, cuando veíamos también cuestiones filosóficas, eh, cuestiones como la verdad no fueron precisamente abordadas o fueron abordadas en la profundidad necesaria, y que es el eje fundamental de lo que se debate en cualquier juicio. Y aquí le sacamos, digamos, la etiqueta de la materia penal, digamos. En cualquier juicio estamos siempre construyendo y confrontando verdades, o sea, pretensiones de verdades. Lo que pasa es que en materia penal antes era más fácil porque el inquisidor, que era el juez, ya antes trabajaba solo o a veces trabajaba con un coadyuvante que era el fiscal, era él el que determinaba cuál era la verdad. Él iba tras la verdad e iba y hacía su trabajo, iba a la escena. Bueno, digamos eso en teoría, porque en realidad sabemos que en general actúa con facultades delegadas. Entonces, en esta pretensión de encontrar la verdad, fuimos construyendo un derecho y unas reglas de reconstrucción de la verdad que finalmente se alejaban bastante de la verdad material, entendida esta como los hechos, digamos como un acontecimiento fáctico que había ocurrido en un espacio, en un tiempo determinado, y pasaba a ser la formalidad del expediente.
Es decir, aquello que recogía el funcionario delegado de las actas policiales, de los testigos que iban a declarar a tribunales, el expediente. Bueno, ¿por qué cambiamos? ¿Por qué no seguimos todavía con ese sistema? Porque en algún punto nos dimos cuenta que no solo tenía un problema, y que creo que a lo mejor era el menor de los problemas para las consideraciones político-criminales de entonces, no solo tenía un problema epistémico, digamos, que esa aproximación a la verdad era bastante pobre, porque finalmente el juez con qué fallaba? Fallaba con un montón de papeles que venían intermediados por un montón de funcionarios que solo hacían un trabajo más bien de trámite. Pero la necesidad se empujó más bien por otra necesidad que era más político-procesal, que era el debido proceso y la necesidad de separar la función de juzgar y la función de investigar. Y ahí, ahí surge el acusatorio, digamos. Ese es el punto de quiebre. Pero ahora, junto con ello, de manera, yo diría, bastante secundaria, pero como resultado de esto, surge la necesidad de una nueva construcción de la idea de verdad, es decir, una nueva epísteme para la verdad judicial. Y aquí aparece esta verdad que es mucho más modesta, porque la otra verdad, recuerden, era una verdad con letras grandes, era la verdad. O sea, si el juez después de leer el expediente decía, esta es la verdad, o sea, confirmando su propia acusación, porque todo esto era muy esquizofrénico, diciendo, sí, lo que yo sospeché en un principio ahora lo confirmo, entonces condeno, o lo que yo sospeché en un principio, cosa que pasaba muy poco, salvo cuando había cambio de jueces, lo que yo sospeché en un principio ahora no estoy tan convencido, por lo tanto absuelvo. Pues bien, esta verdad que surge de esta nueva epísteme, de esta nueva visión, estas nuevas reglas para la construcción de la verdad, cambia de manera súper radical esa, ese concepto de verdad. ¿Por qué? Porque ahora la verdad se le entrega, o la construcción de la verdad, sin perjuicio de que son los jueces o los jurados los que van a decir finalmente si se probó la acusación, los términos fácticos de la acusación más allá de toda duda razonable, o hay una duda razonable sobre algún elemento de esa propuesta, finalmente la propuesta es que sean las partes, a través de la proposición de dos de versiones que van a ser contradictorias, con pruebas que se van a confrontar con las reglas del juicio oral y con calificaciones jurídicas que cada uno vaya a proponer a partir de estos dos procesos primeros. Y eso, ¿por qué digo que es más modesto? Porque parte de presupuesto es más modesto. Y en esto creo que no ha sido una cuestión inocua y que haya pasado desapercibida el estado de la ciencia y cómo se ha movido en este sentido la cuestión la cuestión de la fuente de información fundamental para la construcción de esta verdad, que es básicamente el testimonio. Porque si uno lo piensa, lo que está en el testimonio y es la base usualmente de cualquier proceso. Ahora, lo que no está en el testimonio y está en los documentos también viene de alguna psique humana. O sea, la inteligencia artificial todavía no la podemos presentar como prueba autónoma en juicio. Capaz que en algún momento lo podamos hacer, pero mientras tanto, en este modelo, estamos trabajando con seres humanos.
seres humanos que tienen limitaciones perceptivos sensoriales, es decir, ya está, requete conta comprobado y no les voy a dar acá, digamos, no les voy a mostrar ahora porque excedería un poco la intención de esta exposición, pero sabemos que las personas perciben cosas distintas, respuesta a los mismos estímulos. ¿Y eso por qué? Porque la percepción tiene límites y básicamente se percibe lo que se enfoca. Lo que no se enfoca no se percibe. Y simplemente para esa persona no existe. Por otro lado, una vez que una persona percibió algo, y que se supone que sería nuestra fuente de información, nosotros confiábamos en que su memoria funcionara como un computador o como un casillero donde teníamos ficheros donde guardábamos información que podíamos tomar de ella cuando quisiéramos. Bueno, también el estado de la ciencia, la psicología del testimonio nos mostró que, bueno, y la neurociencia nos mostró que la memoria es básicamente dinámica y que se puede alterar con el paso del tiempo y sobre todo con el proceso de recordar, se puede alterar muchísimo. Por lo tanto, la memoria tampoco resulta ser esta fuente ígnea, así, esta fuente de información inmodificable que durante el tiempo se va a mantener y que por lo tanto, entre que pasó el hecho y vamos a tratar de juzgarlo, no se ha modificado, sino muy por el contrario. Y por último, si como si eso no fuera suficiente, tenemos las limitaciones comunicativas, o sea, entre lo que el testigo intenta decir y lo que los demás pueden entender, también puede haber un margen o puede haber una brecha muy grande. Y ahí también, otra vez, la información que nosotros creíamos que nos podría dar esta verdad con letras grandes, nos vuelve a la realidad y nos dice, mira, ¿sabe qué? Mejor en vez de que dejar a una persona engañarse a sí misma creyendo que va a encontrar la verdad histórica con letras grandes, dejemos que dos partes sean en un enfrentamiento, en un control recíproco, con reglas que tiendan a igualar las posibilidades, sean las que construyan esta nueva verdad, que va a ser más modesta, pero que va a ser con información de muchísima mejor calidad. Y ese, para mí, es el corazón del sistema acusatorio de corte adversarial con el que estamos trabajando. Y que no digo adversarial propiamente porque adversarial me parece que tiene implicaciones distintas y que tiene que ver con otras tradiciones jurídicas que todavía no tenemos nosotros y que tienen que ver más con los sistemas anglosajones o europeos continentales, eh, a donde todavía no llegamos. O sea, consideremos que estamos empezando, que este es un camino que estamos recién recorriendo. O sea, tuvimos este sistema de construcción de la verdad con letras grandes del inquisidor por 500 años. No pretendamos ahora en 20, eh, digamos, sentirnos superados. Estamos en tránsito. Pues bien, entonces acá viene la cuestión de la teoría del caso como una cuestión mucho más simple y más compleja a la vez de lo que en general manejamos. Porque siempre decimos como que la teoría del caso se define como, a ver, como tu hipótesis, eh, tu planteamiento en juicio de tu versión con los fundamentos probatorios y las calificaciones jurídicas que tú le atribuyes. Y claro, acá vuelvo de nuevo al tema de eh, que creo que hay cosas que hemos estado haciendo mejor. Creo que hemos estado haciendo muy bien el tema de las calificaciones jurídicas. Creo que hemos estado trabajando y seguimos trabajando intensamente y con fuerte énfasis y con una buena controversia en relación a las medios de prueba. Por ejemplo, hago un paréntesis,
estamos trabajando el tema de la prueba digital y de cuándo es válida y si es válida, eh, qué parte de ella podemos tomar como prueba y su valor y qué cosas podemos cuestionar. O sea, esto es de que una prueba digital tenga o no tenga hatch, de que el hatch esté puesto y que esté bien determinado y que la prueba que llegue a juicio se tenga el mismo hatch, es decir, la cadena de custodia digital, etcétera. O sea, tenemos esa discusión. Pero respecto de la cuestión fáctica, todavía estamos, a ver, la tenemos un poco subordinada. Y creo que acá es donde tenemos que empezar a atrevernos a usar herramientas que definitivamente el derecho, ni el derecho procesal, ni el derecho penal, ni ningún profesor de la facultad probablemente nos haya entregado, que tiene que ver con cómo a estos elementos jurídicos y probatorios le vamos a responder con una buena construcción narrativa. Una construcción narrativa que tiene reglas, si se quiere, hablar de reglas, pero bueno, porque yo digo, para construir una historia, la verdad es que no, una buena historia es difícil hablar de reglas, pero sí, hay algunas reglas y cuestiones que tenemos que considerar. Eh, y estas reglas no somos conscientes de ellas. A ver, yo siempre les digo, a veces, porque siempre en las teorías del caso, si tú eres teoría del caso de, qué sé yo, de Leonardo Moreno, de la Leti de Lorenzo o de teorías del caso anglosajón de Steve Lubbett, como que ellos asumen que tu teoría del caso, por ejemplo, es consistente y es coherente, ¿vale? Y te dicen, tu teoría del caso tiene que ser coherente. Ahora, ¿cuándo una teoría del caso, en términos fácticos, es coherente? A mí me gusta en ese punto recurrir a la ficción. Por ejemplo, nosotros podemos seguir una historia y una historia la podemos seguir sin que nos haga ruido, por muy fantástica que sea, ¿no? Podemos seguir una historia de ficción sin problema. Por ejemplo, si dentro del universo que nos construye el autor de ficción nos dice que la atmósfera o la gravedad, por decirlo, en realidad, en vez de ser una gravedad terrestre, son 10 gravedades terrestres, ¿vale? Y te dice eso. Entonces, bueno, uno en su cabeza y en la historia y en el comportamiento de los personajes y en la secuencia de las acciones, si eso tiene consistencia, está todo perfecto, ¿no? Uno va y lo sigue. Bueno, además que la historia tiene que tener otras cosas que tienen que ser atractivas y, bueno, pero esa es otra dimensión de la historia. Pero está todo perfecto. O sea, si al protagonista le cuesta caminar porque tiene en vez de una gravedad tiene 10 y en vez de 60 kilos pesa 600, entonces le cuesta caminar y se cae y se cansa, es- está perfecto. Y si la historia tiene esa consistencia, nosotros seguimos viendo la historia y la seguimos probablemente disfrutando si es que es buena y está bien construida, pero además es consistente con estas reglas que se pusieron. Ahora, si la historia de repente, sin más, uno de los personajes se da un salto de 25 metros. Entonces, no, 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 no. Te estás saliendo de las reglas de la construcción de la historia que tú me propusiste. Y eso, yo se lo planteo así, en términos como muy ficcionales, pero eso pasa a veces, por ejemplo, cuando estamos planteando una historia, y yo me pongo, les dije, yo trabajé. No sé si les dije, ahora les digo les dije, pero no sé si les dije, yo trabajé 9 años en la defensa, ahora trabajo como litigante independiente y trabajo más en la defensa, también trabajo en la querella y todo, pero si yo les digo, lo que pasa es que mi cliente tiene 80 años y la verdad es que les cuesta movilizarse, por lo tanto, estoy construyendo un personaje para decir, es imposible
que haya hecho lo que se le atribuye, pero después digo que cuando ve a la policía sale corriendo y arranca y corre 3 cuadras en 2 minutos. El problema, y ahí viene lo que nos hablan los autores de litigación del ámbito, ah, digamos, del ámbito acá regional y pero también del ámbito anglosajón, cuando nos dicen, nos piden coherencia en la historia, pero no nos explican qué es la coherencia, no nos explican qué es una historia consistente, o sea, nos dicen, la historia tiene que ser consistente, coherente, tiene que ser completa, tiene que ser cerrada. Entonces aquí es donde, claro, creo que hay un salto cultural que no se ha producido, porque en el ámbito anglo y anglosajón particularmente, las herramientas de construcción narrativa, pero una buena teoría del caso, existen. O sea, si tú te vas a un curso de litigación a Estados Unidos, a Inglaterra o alguno de los países de Europa continental que, digamos, que comulgan con el sistema, dentro de las temáticas que vas a tener en el curso, lo más probable es que tengas a un narrador, un contador de cuentos, sino un guionista. Yo en el último curso al que pretendía ir a Estados Unidos, tenía un guionista que era bastante famoso. Bueno, el curso era bastante caro también, pero tenía un guionista que era bastante famoso y tenía um, un curso práctico que duraba 2 días. O sea, 2 días íbamos a estar aprendiendo a contar historias con un guionista de ficción, ojo, no era un guionista de documental, era un guionista de ficción que nos iba a enseñar las cuestiones prácticas básicas sobre la construcción narrativa. Bueno, ¿por qué me demoro tanto en esto? Porque creo que acá es donde tenemos la mayor falencia. Y no lo digo, digamos, por una intuición, y es porque lo veo, lo veo todos los días, porque yo me dedico a esto, porque me dedico a litigar, porque me dedico a hacer asesorías, porque la gente me manda sus teorías del caso, o sea, me mandan los expedientes, yo veo los expedientes, después les digo, bueno, ¿y cuál es tu teoría del caso? Y veo que acá tenemos falencias, porque no hemos asumido esta diferencia del sistema, de que ahora la verdad no se construye a partir de la reconstrucción o la búsqueda esta arqueológica, digamos, de elementos para la reconstrucción de una verdad histórica. Estamos construyendo una verdad posible a partir de las fuentes de información que tenemos. Y acá, si eres acusación, evidentemente tienes más posibilidades, pero también más limitaciones. Pero si eres defensa, tienes un abanico abierto, completo, de posibilidades para construir una historia de duda razonable. Porque eso es lo que el sistema le pide a la defensa. A la defensa no se le pide probar más allá de toda duda razonable de inocencia. Se le pide construir una duda razonable. ¿Y dónde puede entrar esa duda razonable? ¿Respecto a qué elementos de hecho? Bueno, cualquiera. Y esa va a ser una decisión estratégica. Pero ese elemento puede finalmente impactar en calificaciones jurídicas, es decir, hecho, autoría, iter criminis, participación o causales de exclusión de responsabilidad. O sea, la historia finalmente está al servicio de la calificación jurídica, sí, pero la calificación jurídica va a ser consecuencia de la posibilidad de construir una buena historia. Yo siempre les decía a mis alumnos, que les ponía como ejemplo eso, les decía, a ver, se me acusa de haber robado una colección de, qué sé yo, una colección de sellos postales. ¿Cuál es la acusación? Que a las 10 de la noche, en la casa de la víctima,
Entré por la ventana, saqué una colección de sellos postales muy valiosa y salí por esa ventana y me perdí. ¿Vale? Esa es la imputación. ¿Cuál es mi defensa? Mire, yo vivo a 20 cuadras de ese lugar. ¿Vale? Según los testigos, la persona que entró a esa casa a esa hora entró a las 10 de la noche. Yo puedo decir que a las 10 de la noche en mi casa estaba la luz prendida. ¿Vale? ¿Por qué? Tengo una vecina de enfrente que puede decir que estaba la luz prendida. Pero aún más, esa vecina dice que se veía movimiento en esa casa, es decir, que vio siluetas desplazarse dentro. Y yo no tengo mascotas, ni tengo nadie que me vaya a cuidar la casa, ni nada. Frente a esa imputación, ¿ustedes creen que genera una duda razonable esto que haya una vecina que diga que yo a las 10 de la noche en esa casa, mi casa, se veía movimientos, es decir, siluetas que se movían? ¿Dirían que eso construiría una duda razonable? Yo les adelanto que tengo mis dudas. Ahora, si yo agrego que a 2 cuadras de ese lugar hay una pizzería y en esa pizzería, porque soy un animal de costumbre, todos los viernes, porque esto pasó un día viernes, yo paso a pedir una pizza de espárragos. Y ese viernes pasé a las 10 menos 15 a pedir una pizza de espárragos. ¿Y por qué se acuerda este señor? Porque lo hago todos los viernes a las 10 menos 15. Eso prueba que yo estaba en mi casa y no robando la colección de sellos. Son 20 cuadras. Alguien diría, y no, 15 minutos son suficientes. Perfecto. Ahora, si yo a ese dato les agrego que yo compro esa pizza el día viernes a las 10 menos cuarto, porque a las 10 dan los capítulos estrenos de One Piece, una serie de anime. Entonces, yo nunca me pierdo eso y cuando llego el día lunes a la oficina, en donde tengo mi tazón de One Piece, donde tengo mis lápices de One Piece, donde tengo mi cuadro al fondo así de Luffy con su quinta transformación, si yo además demuestro que ese lunes llegué a la oficina, como cada lunes, además este era un episodio estreno de la 16ª temporada, y llegué conversándole y rayándole a todo el mundo en la oficina de lo que había sido este em, capítulo, digamos, de esta serie. ¿Me dirían ustedes que eso no prueba que yo a las 10 de la noche no estaba robando una, digamos, esta colección de sellos? Pero si sumamos el elemento uno, el elemento 2, el elemento 3, parece que ya podríamos ir construyendo una duda razonable. Y aquí pasamos al elemento siguiente, al elemento siguiente, y que tiene que ver con esta construcción narrativa. Porque finalmente, para yo construir una historia, para construir una buena historia,
finalmente necesito que esa historia esté sustentada en buena información, que esté sustentada en buena prueba. Entonces, ustedes me dicen, bueno, sí, claro, usted dice que a las 10 de la noche estaba prendida la luz de su casa. Ahora, ¿quién va a firmar esa cuestión? Mi vecina, y ustedes me dicen, bueno, pero ¿por qué lo que diga su vecina va a ser suficiente para construir una duda razonable? Y yo les voy a decir, porque mi vecina es un buen personaje, porque toda historia tiene personajes, y probablemente en una historia de culpabilidad o defensa, los personajes principales siempre sean víctima y victimario, pero los personajes secundarios van a ser fundamentales, pero tenemos que saber cómo construirlos. Entonces, ¿por qué le íbamos a creer a una persona que se va a sentar en un tribunal a decir, mire, yo sí, a las 10 de la noche salí de mi casa a la puerta y vi que mi vecino yo, tenía la luz prendida y se veía movimiento dentro? ¿Por qué alguien iba a creerle a esa persona? Bueno, y acá tenemos que empezar a sacarnos y sacudirnos las ideas de a ver, no sacudírnoslas por completo, sino que más bien entenderlas de una perspectiva distinta, que es de la perspectiva de la construcción narrativa. ¿Por qué le ibas a creer a una señora, a una vieja que vive al frente, una vieja que tiene 65 años, si se va a sentar ahí? ¿Por qué? ¿Qué cosas son importantes de este personaje para que ese elemento, que para mí es fundamental para mi teoría del caso, para que ese elemento quede más o menos asentado y pueda ser base para la construcción de una duda razonable, que es lo que se le pide a la defensa? La defensa, insisto, no debe probar cosas, sino que tiene que construir dudas razonables. Bueno, y ahí viene, y ahí es donde cuestiones, donde el derecho y lo que conocemos del derecho no nos ayuda, pero sí hay otras ramas o herramientas que nos ayudan. Por ejemplo, la construcción de personajes en documentales o la construcción de personajes de ficción. Yo creo que las dos herramientas son súper interesantes, pero para mí la construcción de personajes de documentales es mucho más interesante. ¿Por qué? Porque primero, si yo pruebo que no tengo ninguna relación específica y de interés con esa señora, ya va sumando el valor de su información. Luego, si pruebo que es la vieja chismosa, como decía Rosita por ahí, es la vieja chismosa que se sabe la vida de todo el mundo, y eso lo puedo probar en juicio, porque imagínense, cuando venga el examen directo, yo le empiezo a preguntar a la señora, no yo, a mi abogado, le empiezo a preguntar por mí, por la vida del que vive al lado, por la vida del que vive acá, por la vida del que vive allá, y ¿qué se van a llevar los jueces? Que es la vieja chismosa, que le importa la vida de lo que pasa. Claro, una testigo experta, dice la Karina. Claro, experta de lo que pasa en el barrio. Pero además, tengo que situarla a las 10 de la noche en la puerta de la casa. ¿Y ahí qué me va a servir? Su dimensión psicofísica, porque la vieja es adicta al tabaco. Entonces se fuma paquete y medio por lo menos por día. Entonces ella, después de las noticias, después del telediario de las 10 de la noche, lo que hace es salir a fumarse su último, pongámosle, su último tabaco del día. Entonces cuando yo le pregunte, o mi abogado pregunte, oiga, ¿y usted qué hacía? ¿Y por qué sabe que son las 10 de la noche? Oye, nada, porque a las 10 de la noche me fumo mi último cigarro, o el penúltimo. ¿Cuánto fuma al día? Bueno, paquete y medio, dos paquetes, 60 cigarros. O sea, perdón, 40, ya que yo no fumo. 40 cigarros o 30. Perfecto, tengo ese punto. Pero para eso tengo que construir ese personaje, para tener ese punto. Luego, lo del pisero va a ser mucho más sencillo.
¿Y usted cómo sabe que era un cuarto para las 10? Pues, que este tipo hace 2 años que viene pasando un cuarto para las 10 y yo estaba viendo el telediario como siempre o estaba viendo cualquier otra cosa y pasa un cuarto para las 10 y pasa corriendo porque yo sé que a las 10 ve algo que le interesa. No sabría decirle. O capaz que te dice, no, este tipo es re fanático de One Piece y a las 10 de la noche viene a ver el capítulo de estreno. Qué sé yo, podría ser. Y finalmente ya la parte más fácil es cuando llego a la oficina el día lunes voy a llevar a todo el mundo, 3 o 4 compañeros que van a decir, no, este es re fanático, tiene todo, y se compra, y tiene, hasta tiene un sombrero de paja que se lo ponen los días viernes se lo ponen en la oficina porque va a ir a ver el capítulo de One Piece. O sea, todo esto que le estoy, bueno, toda esta lata que le estoy dando, tiene que ver con que estas herramientas de construcción narrativa, que para mí son lo fundamental, o digamos es el déficit fundamental que estamos teniendo para afrontar nuestros juicios, no nos la entrega la facultad, no nos la entrega, ni siquiera el posgrado. Y yo les voy a decir, yo he hecho posgrado y he hecho posgrado fuera, y he estado en Estados Unidos y todo, no me lo entregan, salvo que te vayas a hacer un curso intensivo, carísimo, en la Escuela de Defensores, sí, en Estados Unidos, donde tienes 2 días con un guionista hollywoodense que te va a explicar un poco esto. ¿Por qué? Porque para ellos es muy natural que así sea. Porque en realidad las técnicas de litigación en Estados Unidos son una cuestión que me parece que no tienen así como módulos de litigación particularmente, porque para ellos está súper claro que finalmente el encuentro o la controversia, sobre todo en materia penal, pero en general, pero sobre todo en materia penal, tiene que ver con la posibilidad de confrontar dos historias, cuál mejor construida. Y acá creo que la Fiscalía se ha tomado mucho más en serio el asunto, pero por razones de diseño del sistema, porque la Fiscalía tiene que proponer una historia y en cambio las defensas vienen un poco eh, con este lastre, vienen con esta inercia del sistema antiguo que tienden un poco a protegerse en esta idea de que yo niego, nulidades, 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 y en general me cuesta un poco la idea de proponer una historia que haga más difícil que los jueces asuman como verdad la proposición de la fiscalía, eh, y que acepten o entiendan que respecto de algún punto relevante de lo que está planteando la fiscalía hay una duda razonable. Entonces, la propuesta es esa. La propuesta es esa, es cómo nos sacudimos un poco esta idea de que no tenemos estas herramientas, porque en realidad las tenemos, porque en realidad todos consumimos historias, porque todos leemos cuentos, vemos novelas, vemos series, vemos películas, estamos consumiendo historias y entendemos lo que es una historia, lo que es una buena historia y lo que es una mala historia. Pero todavía no somos capaces de sistematizar esas herramientas y trasladarlas al campo de la litigación, en donde construir una buena historia es fundamental. Si yo no tengo una buena historia, si no tengo un buen personaje principal, si no tengo buenos personajes secundarios que sustenten mi historia, estoy perdido. Em, Eso más o menos les quería decir. No sé si hay preguntas. Mi querida Rose, ¿dónde estás? Acá estoy. Ah, Gracias, te me Jonathan. perdiste. ¿Qué haces? Sí, tengo últimamente, como sabes que ahora recién puedo tener más práctica, estoy notando mucho esta falencia de poder contar las historias y de poder transmitir, tal vez convenciendo esta idea que muchas veces yo entiendo que en mi mente la formulo con claridad y que después me cuesta un montón poder contar como esto que siempre nos enseñás, ¿no? Y estoy buscando
formas de ir desarrollando estas habilidades de justamente cómo contar estas historias. Pero, ¿por qué técnicas o habilidades? Porque, por ejemplo, cuando se ve lo que es la apertura y hablamos de no conclusiones, uno va practicando, bueno, tengo que hablar en hechos, tengo que hablar en hechos, no tengo que hacer conclusiones. Esto es una conclusión, ¿cómo desagrego? Entonces, como que técnicamente siempre logro ir desarmando esas cuestiones, pero creo que soy tan estructurada que en esto, que es justamente contar algo y que tal vez tengo que salir un poco de esa estructura, me cuesta un montón ir desarrollando estas habilidades. Sé que es el inicio de un camino largo, pero quería saber si me podés dar algún tip, uno aunque sea, para que yo lo pueda empezar a aplicar, o sea, cuando miro un documental, verlo con ciertos ojos, o cuando veo una película, verlo con ciertos ojos, o empezar a leer otras cosas que no sean algo jurídico, porque entiendo que también eso construye un montón. Pero realmente quería algún consejo o algo para poder empezar a desarrollar esta habilidad de contar historias que comparto completamente con todo lo que escuché de lo que dijiste en esta hora, ¿no? En lo que pude escuchar. Pero era eso, solicitarte algún tip que pueda empezar a aplicarlo para empezar a trabajar estas cuestiones. Bueno, qué bueno que te esté yendo bien, Rosita. Yo sabía que te iba a ir bien. Mira, yo te recomendaría leer o releer, si es que ya lo leíste, el texto de Patricio Guzmán, que es el director de documentales más premiado, más famoso de Chile de toda su historia. Es un tipo que tiene de todo lo que pueda hacer de él, siempre tiene algún premio, porque es un tipo muy grosso. Y él en ese, es un textito de 4 páginas. Él razona respecto de el documental como forma de construir un punto de vista, que es lo que hacemos nosotros en juicio, porque tenemos que olvidarnos esta idea de la verdad, de esta verdad grandilocuente. Entonces, Pato Guzmán hace esta reflexión sobre el documental como punto de vista y que aplica plenamente a esta idea de nosotros. Ahora, yo recomiendo siempre vean documentales, aunque sean microdocumentales. Hay documentales de 3 minutos, de 4 minutos, de 15, de 20 y de 2 horas. Pero siempre miren el documental como construcción de un punto de vista. Mírenlo con una mirada crítica. No lo vean como la verdad. Es como mi mamá que siempre me decía, ah, no, esta película está basada en una historia real. Entonces yo la miraba y decía, bueno, si está basada y es una historia real, ya probablemente sea cualquier cosa. Ahora, cuando me ponían un documental, yo me lo fumaba y me lo tragaba como si fuera, oh, esto es lo que pasa. No, también. El documental es lo mismo que hacemos nosotros. Es un punto de vista construido sobre fuentes de información respecto a las que nosotros no manejamos el contenido de esas fuentes de información. O sea, tú puedes querer, vas a terreno a hacer un documental de algo que a ti te parece y la fuente de información te va a decir, no, flaco, estás perdido, esto no pasa nada. Y no lo vas a poder hacer. Entonces, evidentemente, tenemos que olvidarnos, por un lado, de esta idea de vamos por la verdad, pero por otro lado también tenemos que olvidarnos que, a ver, ya que no se trata de ir a inventar una historia, porque probablemente inventar una historia de la nada te va a dar como resultado una historia insustancial, pero tiene que ver también con dónde enfocas tú, por ejemplo, tu teoría del caso, porque finalmente tu hecho, sabemos, puede ser un hecho súper concreto, como yo decía, mira, yo en mi casa, a esa hora estaba en mi casa comiéndome una pizza, viendo mi serie y tengo testigos. O podría ser un hecho mucho más sutil, como un hecho psicológico, es decir, mi cliente no actuó con dolo. Podría haber sido negligente, pero no actuó con dolo y estaba hablando de un hecho psicológico. O sea, yo igual estoy aquí en la teoría muy clásica y tradicional del dolo, digamos. Pero claro, ahí es mucho más sutil, pero también la construcción de ese hecho viene a partir de una historia de cuestiones que suceden en el mundo exterior y que vas a poder llevar a juicio. Entonces, mi recomendación es siempre usar el ojo crítico, pero por sobre todas las cosas, empezar a asumir que los testigos, los clientes, las víctimas y todos son personajes dentro de esta construcción y que hay que tratarlos como tal. Y hay que ver cuáles son sus fortalezas, sus debilidades. O sea,
poner, digamos, esta mirada un poco más amplia para luego aplicar las técnicas específicas de examen y contraexamen, digamos. Pero tener esta mirada más amplia para saber de que estamos contando una historia y que estamos no solo contando una historia, sino además tratando de contradecir la historia que está contando el otro, para saber también dónde poner el énfasis. ¿Vale? Gracias, Jonah. Voy a Dale, empezar a aplicar. Siempre me dale. acuerdo, vos en una de las clases contabas o hablabas de la teoría del caso, desde lo documental, ¿no? Vinculando con esto, decías como al inicio de una película o un documental, cuando una cámara empieza enfocando un objeto, luego se difumina ese objeto y enfoca al fondo y abre la imagen. Y nunca me olvido porque es algo muy gráfico que permite también ir proyectando la teoría del caso en cada uno de- de los casos, valga la redundancia, que te toca defender o asumir. El problema, y por eso te había solicitado el tip, y te agradezco un montón, es llevarlo a la práctica. Sí, Porque una cosa es entenderlo y visualizarlo en tu cabeza, y otra es lograr que el jugador tenga o se proyecte en su cabeza la misma imagen que uno se está representando. sí. Pero te agradezco un montón y un gusto como siempre. Pero Gracias. Rose, ese curso de teoría del caso viene el segundo semestre, así que te Bien, apunto. sí, 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 siempre. Sí, sí. Bueno, de hecho, Anton Chekhov, que era un dramaturgo ruso, que tiene unas cosas muy divertidas, pero además tiene unas obras clásicas, decía, si en la primera escena aparece un arma colgada en la pared, en la última o en alguna de las últimas escenas, alguien tiene que dispararla. Es más o menos lo mismo que te decía. Todo elemento que uno introduzca en la narración, luego ha de ser relevante, porque si no, le estamos desperdiciando, digamos, la atención y estamos desfigurando o más bien licuando la consistencia de nuestra historia. Gracias, Jonah. Dale, Ross. Karina, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Ah, se me perdió. Cari, ¿te escucho? Ah, no, no te escucho, perdón. Ahora te escucho. Karina, según yo, te No, no se tengo escucha, no se escucha. desmuteada, pero no se escucha. No, es tu audio. Probá a sacarte los auriculares si podés, porque estás desmuteada, pero no tenés audio. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Sí. Ya. ¿Qué Sí. hace Bueno, Karina? los saludos a todos. Estamos acá con ¿Desde? -15, está la embarrada en la ciudad. ¿Estás en Punta Estamos, Arenas? sí, Ah, qué bueno, qué con el lindo. peor de invierno en años. Yo estuve allá en 2005 con -10, que fue lo No, máximo que tuve. no hay agua, el gas, no, la zona, perdón, el nombre. Bueno, quería, bueno, primero agradecer porque no sabía, pero el autor que tú mencionaste de documentales hizo un documental que a mí me impactó mucho y que de hecho me acuerdo cada vez que me pongo blusas, porque casi todas mis blusas tienen botones de nácar. Ah, el botón de Y ese nácar, sí. documental es tremendo. Y de ahí quería preguntar algo, porque ese documental es tan potente que en el fondo narra la historia de cómo llegan a saber, ¿cierto?, de la situación de un desaparecido y de qué pasó con ese desaparecido a propósito de un pedazo de botón, ¿cierto?, en Sí. un riel encontrado en el fondo del mar. Y a mí, hace años atrás, y yo creo que esto lo debo haber visto quizás eh, estando estudiando la carrera o quizás antes, no recuerdo bien, pero la cosa es que me impactó tanto porque la idea del botón, o sea, de imaginarme el botón, de cómo llegaron a él, a la información que eso trajo, me pareció muy potente y de cómo el documental recoge eso para contar toda una historia, digamos, para atrás, ¿cierto? ¿Cómo nosotros construimos que el juez llegue a poder
tener eso en la imagen interna, ¿cierto? Porque cuando uno lleva, ¿cierto?, un caso a juicio, sobre todo cuando estamos discutiendo los hechos, digamos, directamente controvertiendo la acusación, cuesta mucho que el juez se ponga en la misma imagen que yo tengo en la cabeza de lo que pasó. Entonces, ¿cómo, cómo desde los indicios ya podemos llegar a eso, a esa imagen, llegar quizás a lo más similar a lo que nosotros estamos queriendo plantear? ¿Cómo lo hacemos? Porque, mira, te cuento, el último juicio al que fui, o al último que fui, me fue bien, que era un caso súper raro, era un caso, bueno, de adolescentes, yo estoy viendo adolescentes ahora, en que el chico es denunciado por violación, eh, pero resulta que es denunciado después de que se va de la ciudad, después de que hay un quiebre en la separación con su expolola, en un contexto en donde la expolola está siendo como reprendida en el colegio porque está con un atraso, ¿no? Drama juvenil así complejo. Y resulta que finalmente mi trabajo en el juicio era poder llevar todas las razones que yo encontré de la chica para decir algo que no fue, pero no desde criticarla a ella, sino que al contexto. ¿Ya? De una familia que la trataba mal, de un contexto en donde ella fue expuesta, ¿cierto? Y cómo finalmente, por ejemplo, pruebas indiciarias como la amiga que nunca le escuchó decir que nadie la vulneró, como de los WhatsApp que hablaban de, oye, ¿te acordáis cuándo fue la última vez que lo hicimos? Como en el fondo una discusión más bien de, oye, parece que se me atrasó la regla, no sé, y ese tipo de cosas, como de discusiones ya o conversaciones de temas casi de mayores, ¿cierto? Y que finalmente se pudo lograr en juicios. O sea, que los jueces se pusieron en la mente no de lo que yo quería de la postura del chico, sino que de la mente de la misma chica. Decir, chuta, en Mm. esta situación probablemente yo también hubiera mentido. ¿Me entiendes? Sí, sí, ¿Cómo, perfectamente. cómo llegamos Pero, a pero, eso? pero fíjate, porque finalmente lo que tú tienes que pensar en cuál, a ver, el relato, una de las, que es una cuestión, digamos, básica, ¿desde dónde vas a contarlo? Y eso pasa mucho en los delitos sexuales, porque los delitos sexuales, finalmente, el relato de las defensas están contados desde la perspectiva de la víctima. ¿Por qué alguien se sometería, digamos, a, al trauma de hacer una denuncia, de pasar por el médico legal, de tener que ir a la fiscalía y de luego pasar a juicio si lo que está diciendo no es cierto? Entonces, claro, ahí tienes que plantearte lo primero que te planteas es desde dónde voy a contar la historia. Y a veces la historia la contamos no desde la perspectiva de nuestro cliente, que un, que un personaje principal. Actualmente siempre va a ser un personaje principal, o la mayoría de las veces, sino que acá, digamos, contraintuitivamente la historia la estamos contando desde la perspectiva de nuestro antagonista, digamos, no antagonista, porque eso en realidad es parte de la historia, desde la perspectiva de alguien para explicar por qué tiene esa conducta que no es cierta, porque finalmente la estamos negando. Pero eso es algo y es parte integral de nuestra historia. Yo parto negando de lo que se me está acusando y luego me voy a explicar por qué surgió esa acusación y cómo finalmente terminamos acá. Porque a veces las cosas son bastante, a ver, ligeras, digamos. Yo alguna vez tuve una defensa de un profesor que en realidad las alumnas que lo denunciaron, lo único que querían era deshacerse de él. Y creían que con la denuncia se iban a deshacer de él. Nunca pensaron que el profesor iba a terminar en cana, digamos. Entonces, claro, yo conté un poco la historia en ese juicio de la perspectiva de ella, quienes ingenuamente a sus 14 años, 13 14 años, creyeron que estaban haciendo algo muy cool, que era deshacerse del profe de historia, que la estaba reprobando, con lo que además estaban reprobando el año,
pero que nunca entendieron que con eso mandaban el profe en cana. Entonces, claro, ¿no? Y esa es una cuestión puramente narrativa, Karina. Y es ahí donde el derecho, la verdad es que a veces no nos da muchas herramientas, más bien nos confunde, porque además, mira, yo creo que todos nacemos con la cualidad de contar historias, y así lo hacemos hasta que entramos a la facultad de Derecho, que ahí nos hacen pedazos porque ser creativo en Derecho no es un buen... Bueno, ser creativo ya en la educación media es medio sospechoso, porque en realidad la educación media te formatea como para que seas productivo, no creativo, yo diría. Pero bueno, también te invito al curso que vamos a hacer con Andy el segundo semestre, que va a ser de teoría del caso, y vamos a abordar estas cuestiones de construcción narrativa. Jonah, y respecto de lo que te decía de la imagen en el juzgador, porque lamentablemente en Chile, tú sabes, no hay sistema de jurado, ni Mm. siquiera luces de, y tenemos el problema de que muchas veces los jueces ya vienen del sistema antiguo, con prejuicios armados, con ya sus, incluso con sus preconcepciones sobre cierto tipo de delitos. No sé, pues acá tenemos un juez que sabemos que siempre va a ser el voto de minoría, de si hay una absolución va a ser el voto de minoría para condenar o ¿Quién es? derechamente ¿Quién es? precondena a Flores, por ejemplo. Por Ah, decir, pero Flores, ese es más tóxico. claro, en delitos sexuales, porque en 20.000 no tanto, pero ya uno sabe, entonces, cómo ir a construir una nueva imagen cuando está todo ese peso Es que ahí yo de... creo que, de verdad, Cari, tienes que ser más radical todavía y ser mucho más radical en términos de ir con una teoría afirmativa, ir a explicarle, o sea, olvídate que con Flores, por ejemplo, te vaya a resultar la duda razonable. Ir con una teoría negativa, simplemente decir, mire, acá no se va a poder probar, qué sé yo. No, no, la teoría del caso, para mí, y particularmente los delitos sexuales, pero en general, te diría, pero para mí, bueno, las estadísticas lo dicen así, no es efectiva si no es propositiva, si no estás proponiendo hechos, porque los hechos pueden ser proponer una teoría alternativa o los hechos pueden ser respecto de la falta de credibilidad de las pruebas de cargo, pero también tiene que ser proposiciones de hechos. Mire, ¿sabe qué? En realidad la acusación se basa en que esta persona dijo esto, pero que esta persona tuvo problemas con mi cliente hace 3 años y tuvieron un problema y ya lo había amenazado con que lo iba a denunciar, qué sé yo, papá. Estaba afirmando una historia para decir, mire, su principal prueba de cargo no vale. O sea, a eso me refiero. Y en eso creo que mientras más difícil sea ese estándar, creo que más radicales tenemos que ser en la construcción de una proposición afirmativa y decir, no, eso no fue lo que pasó, esto fue lo que pasó, o por esta razón se está diciendo esto, aunque nuestro cliente no sea responsable penalmente. Ojo, eso en el caso que pidamos absolución. También podemos ir por algo más modesto, por una recalificación, del intercrímenes, de la participación o qué sé yo. Pero creo que en eso nos falta a ver, sacarnos este lastre del tema de que somos auxiliares de la justicia y tenemos que ir a ayudar a construir la verdad y sacarnos esto para empezar a, con más ligereza, poder ir y proponer nuestras propias verdades, que son verdades alternativas, que no pretenden sustituir la duda razonable, sino que muy por el contrario, y mucho más modestamente, construir una duda razonable. Pero eso, viste, Cari, llevamos como allá en Punta Arenas, llevamos 20 años y todavía no se asume, todavía no se asume, que se trata de eso. El botón de nácar, por alguien que preguntaba por el documental, pero véanse, mira, particularmente el botón de nácar es uno de los documentales de una trilogía que es La Cordillera de los Sueños y la otra que es del desierto, ¿cómo se llama? La nostalgia de la luz.
y que todos tienen que ver como con cosas que pasan localmente y detenidos desaparecidos. No sé si hay más preguntas porque ya en realidad nos pasamos de la hora que habíamos previsto. Am, pero si hay alguna Había pregunta. una pregunta sobre juicio por jurado recién, pero no sé, Sí, sí, no la no, veo. No sé si estaba en el chat, desapareció. pero sí, por teoría del caso en juicio por jurado es muchísimo más importante que asumamos estos desafíos y que asumamos que no es una cuestión jurídica, que es una cuestión narrativa. Porque al ciudadano de a pie, al vecino que va a tener que juzgar los hechos, no nos sirve tratar de llevarlo a la parte de las calificaciones jurídicas o la prueba. Tenemos que contarle una buena historia. Entonces, si nosotros decimos que en este planeta hay 10 gravedades, nuestro cliente no puede saltar 25 metros. Tenemos que ser consistentes. Tenemos que hacer una buena historia, una historia creíble, una historia coherente y lo más sencilla posible. Esa es una cuestión. Pero bueno, eso lo vamos a explicar en el curso de teoría del caso que hagamos el segundo semestre. ¿O no, Andy? Ah, bueno, pero ahora tenemos un curso de litigación en general. Se me había olvidado. ¿Cuándo empezamos? La segunda quincena de julio, luego Ah, de las distintas ferias, ahora ya prontito vamos a comunicar la fecha, empezamos el de litigación general, que vamos a abarcar todos los temas, desde teoría del caso, alegato de apertura, examen directo, contraexamen, incorporación de pruebas, objeciones, eh, alegato clausura, bueno, en general, todos los temas. Y el de teoría del caso, sí, ya para más adelante, pero todo lo vamos a ir publicando en las redes y bueno, les ya, vamos a ir poniendo en la página también para que estén al tanto. exactamente. Pues bien, muchas gracias. Yo sé que probablemente a veces me salga un poco de la línea del tema de litigación tradicional que habrán escuchado o que habrán leído, pero la verdad es que hemos hablado tanto de litigación y creo que hay cosas de las que se habla mucho y de las que se habla poco. Y de las que se habla poco, me parece que esta es una de las que se habla menos. Y me parece que es súper importante. Gracias por venir y bueno, invitado a cualquier otra actividad que hagamos por estos días o por los que vengan. Encantado de seguir conversando y discutiendo. Gracias a todos, gracias a Andrea, que nos acompaña, como siempre, y nos estamos viendo.